¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Como ustedes saben, estamos haciendo el estudio del libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 al 21. Estamos estudiando acerca de las obras de la carne. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los celos. Bueno, los celos en realidad vienen a ser una manifestación de las obras de la carne y debemos comprender que la Biblia enseña que los celos pueden tener un lado positivo, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de una obra de la carne es negativo y daña nuestra relación con Dios y con los demás. La palabra griega celos, con Z, viene de una raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición. Traduce bien la palabra hebrea kiná, cuya raíz designa el rojo que sale al rostro de un hombre apasionado. Y esta pasión semejante a menudo pues da pase a la ira, que sin duda pues hace pensar en una figura como el fuego. Y puede provenir de diversos sentimientos, desde el amor desinteresado hasta la sórdida envidia, el odio, el furor, la turbación, la pasión vehemente, el celo por la felicidad de alguien. Incluso hay gente que tiene celo por la honra de Dios. Todos estos sentimientos pueden invadir el corazón del hombre y conducir pues a la ira. Como dice Proverbios 27:4, cruel es la furia y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia o a la muerte? Esta violencia no es de suyo condenable. Su valor depende del móvil que la inspira, según sea un móvil desinteresado o no. Y existen en efecto móviles que son egoístas. Y justamente el celo, que podríamos decir que también significa envidia, cuando hablamos de un sentimiento o una manifestación de la carne, pues sin duda que va a tener ciertas manifestaciones en la conducta del ser humano, pero en un sentido negativo. El celo es negativo, por ejemplo, cuando se traduce, como ya hemos dicho, como envidia. La envidia, según la Biblia, según lo que dice Proverbios 14:30, es como una carcoma en los huesos. Esta clase de celos puede surgir, por ejemplo, entre hermanos. Vemos el caso de Caín y Abel, porque Dios honró más a Abel que a Caín. Caín sintió envidia por su hermano, y como dice Génesis 4:8, Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Por otro lado, vemos ese mismo sentimiento de celo, de envidia en los hermanos de José. En Génesis 37:11 dice que sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba sobre todo lo que decía José, sobre esas visiones, esos sueños que tenía que a sus hermanos no le gustaban. Bueno, le tuvieron envidia. El padre meditaba y guardaba todo esto, Jacob guardaba todo esto en su corazón. ¿Qué significa esto? Aunque no lo entendía de momento. El celo que hay entre mujeres, por ejemplo. La Biblia habla ahí en Génesis 31, cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, pues tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me lo das me muero. El celo que puede haber entre esposos. Cuando hablamos de celo entre esposos, no estamos hablando de un celo que sea positivo del todo, ¿no? Porque hay hombres que pueden ser muy celosos de sus mujeres y no quieren que sus mujeres hablen pues, con nadie, especialmente con alguien que sea del sexo opuesto. Hay hombres que no dejan a sus mujeres salir a las calles ni hacer compras. No sé, hay algo extraño ahí en el corazón de ese hombre que no permite que su esposa salga. Ella también de repente quiere salir a trabajar, quiere realizarse como persona, pero el marido le dice, no, tú te quedas en la casa a cuidar a los niños, a cocinar, a barrer, a limpiar, te dedicas a los quehaceres de la casa, yo voy a ser quien va a traer los alimentos, pero ella también necesita cumplir su deseo de realizarse, de estudiar, de ser una profesional.
pero hay hombres que lamentablemente por ser extremadamente celosos no permiten que sus cónyuges se puedan realizar o puedan lograr el éxito como cualquier ser humano desea tenerlo. Números capítulo 5, verso 14 dice, y bueno, esto era algo, si nos tenemos que ubicar en el contexto, el pueblo de Israel en ese entonces, podríamos entenderlo cuando dice, si al esposo le da un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada, o le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada, en ese tiempo se permitía que si es que el hombre sentía celos por su mujer, que en algunos casos sí podía ser positivo, porque probablemente la mujer le haya sido infiel, ella tenía que tomar una especie de pócima o brebaje que el sacerdote preparaba, y si es que ella había sido infiel, pues eso se manifestaba en que el abdomen se le caía, y de esa manera se demostraba que efectivamente había habido una infidelidad. Caso contrario, si es que no había habido nada de eso, bueno, tomaba el brebaje, pero al final no le hacía daño, sino por el contrario, la mujer se volvía fructífera. Pero ¿qué es lo que llevaba a realizar todo eso? Precisamente el celo, que como dije en algunos casos podía ser fundado. Pero cuando hablamos del celo, que hiere, que daña, que afecta, que inhibe, que no permite que la persona pueda realizarse por temor a que el esposo se moleste o la agreda incluso, eso sí es negativo. La envidia o los celos, ¿no? Porque también hemos dicho que el celo se puede traducir como envidia. Existían en la Biblia, existe casos, por ejemplo, que también había entre pueblos, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que los filisteos tuvieron envidia de Isaac. Isaac era un hombre que estaba prosperando mucho, Isaac, el hijo de Abraham. En Génesis 26, 4, 14 dice, esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó Isaac a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Que yo creo que es el sentimiento que hay en el corazón de toda persona cuando ve que hay alguien que está surgiendo, está prosperando, está logrando muchas cosas en la vida, está creciendo económicamente, mientras uno se compara, ¿no? Porque eso es lo malo, los celos y la envidia vienen cuando uno se compara, y no debería haber eso. Uno se compara y dice, bueno, yo no tengo eso, no he logrado eso, él sí, y bueno, a veces uno se puede volver también un poco hipócrita, digo yo, ¿no? Porque, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda y le desea lo bueno, pero internamente el hombre está siendo, como leímos hace un momento en Proverbios, está siendo carcomido internamente por el celo, por la envidia. No debería ser así. Bueno, esto existía, estamos narrando justamente un pasaje de Génesis 26, 14, de la envidia que sentía los pueblos filisteos con respecto a Isaac, y es algo que se mantiene hasta ahora. El celo que hay entre el justo y el impío. Santiago capítulo 4, versículo 2 dice, y habla justamente de aquellas personas que, pienso yo, no tienen a Dios, o aún incluso teniendo a Dios, pero que pueden estar planeando cosas sin buscar la dirección de Dios. Es más, pueden estar haciendo cosas que van más allá de lo que Dios nos permite hacer. Santiago 4.2 dice, desean algo y no lo consiguen. Creo que esto se ubicaría más en el contexto de la gente que no cree en Dios, ¿no? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Pero yo digo, no tienen porque no piden y no piden porque no creen en Dios. Pienso que un creyente, si necesita algo que le falta, tiene que pedírselo a Dios. ¿Crees que Dios se lo va a negar si es algo que necesita, si es algo urgente, algo que requiere? Por ejemplo, yo creo que Dios nunca nos va a negar un pan si necesitamos comer todos los días. Creo que Dios no te va a negar tener una ropa, algo que te abrigues. Pienso que Dios tampoco te va a negar que tú puedas tener un techo donde vivir, ¿no?
Bueno, en esos casos, pues sin duda también uno tiene que esforzarse, porque yo creo que no basta solamente pedirlo. Es verdad, la Biblia dice pedid y se os dará, pero también dice llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, es decir, uno tiene que tomar acciones. Hay que pedir con fe, hay que confiar en Dios, hay que pedirle con reverencia. No estoy muy de acuerdo yo personalmente con esas llamadas declaraciones de fe, que es una moda que está impuesta hoy en día en muchas iglesias y que hay quienes hasta le dicen a Dios que tienes que exigirle a Dios, tienes que reclamar tu bendición. Miren, esas palabras las voy a subrayar y las voy a poner entre comillas, porque miren la manera como se le está enseñando a la iglesia a pedir a Dios. Tienes que reclamarle a Dios tu bendición, como si Dios es tu muchachito de servicio, como si Dios es el que te tiene que obedecer a ti, para que tú le reclames a Dios. A Dios no tienes que reclamarle nada, mi querido hermano. Si tú vas a entrar a la presencia de Dios, no es para reclamarle, ni para llamarle la atención, ni para decirle, Señor, me tienes que bendecir. Como, bueno, no voy a mencionar el nombre porque hay un predicador muy famoso, muy conocido, que sale por los medios de comunicación, y él está triste porque no es millonario. Imagínense ustedes. Él está triste porque ve que hay personas que tienen millones y él no tiene, y él también quisiera tenerlos. Pero por ahí te puedes dar cuenta que la motivación probablemente de este hombre al servir a Dios seguramente no es realmente servirlo desinteresadamente, sino servirlo interesadamente. No está mal desear ser bendecido económicamente, pero esa no es la motivación principal, creo yo, para servir a Dios. Las riquezas materiales tienen su lugar, su momento, pero no es lo principal, no debe ser la motivación principal para que tú sirvas a Dios. Yo no veo en la vida de Jesús ni en los apóstoles que ellos se hayan desvivido por luchar y tener dinero, a pesar que ellos tenían el poder de Dios y podían hacer milagros, sanidades y todo eso. Pero ellos nunca se aprovecharon de lo que Dios les había dado, porque ellos sabieron que recibieron de gracia y de gracia tenían que administrarlo. Y no vemos ahí un Pedro, un Pablo o al mismo Jesús que cobrara por los servicios de sanidad que él hacía o hacían. No, nada de eso. Imagínate si Jesús tuviera que cobrarle a María y a Marta por la resurrección de Lázaro. Si Jesús hubiera cobrado por cada resurrección una millonada, hubiéramos tenido un Salvador millonario. No, Jesús no hizo nada de eso. Hoy día sí tenemos predicadores que cobran por estas cosas, por hacer campañas de sanidad, por hacer solamente sus presentaciones, porque se han hecho famosos, cobran, tienen su tarifa. Pero esto no es de Dios, creo yo. El siervo de Dios no tiene que estar motivado por el dinero, porque lamentablemente muchos espiritualizan incluso el concepto del dinero, y mucha gente ingenua que no lee la Biblia y no estudia, pues cree. Lamentablemente la envidia, el celo puede llegar a desunir a las comunidades cristianas con querellas. Romanos capítulo 13, verso 13, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. ¿Dentro de la iglesia hay envidia? Pregunto. ¿En las comunidades cristianas existe la envidia? Sí, existe. Claro, somos humanos, somos seres falibles, con defectos y errores. Te aseguro que en la iglesia hay mucha gente que es carnal y no va a tener envidia. Estamos hablando del celo como manifestación de la carne. Por supuesto, y por envidia, por celo, se han dividido las iglesias también. Y se van a seguir dividiendo seguramente. Pero esto no es de Dios. Pablo dice, vivamos decentemente, como a la luz del día. Vivamos manteniendo la unidad del Espíritu, que no es fácil, porque para mantener la unidad del Espíritu tú tienes que renunciar a tus sentimientos y deseos carnales, para que prospere la idea de Dios de que la iglesia esté unida. Porque una iglesia sana es una iglesia unida. Una iglesia enferma es una iglesia desunida, una iglesia donde hay envidias, donde hay celos, donde hay disputas, donde hay divisiones. Y justo hablando de disputas, ahí en 1 Corintios 3:3, justo el apóstol Pablo se va a dirigir a la iglesia.
de Corinto. Tú sabes que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía dones, muy bendecida, pero una iglesia carnal. Y Pablo les va a decir así, en 1 Corintios 3:3, pues aún son inmaduros. Ustedes son inmaduros, les dice Pablo. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Miren lo que le dice Pablo a esta iglesia. Pablo está analizando, está escaneando la vida espiritual de esta iglesia y está dando cuenta que hay carnalidad entre ellos. En 2 Corintios 12:20, Pablo dice, ya creo yo, como una especie de desánimo y de desaliento en su corazón, como manifestando una frustración por lo que él había hecho, por todo el trabajo que parece que para él hubiera sido en vano. Miren lo que dice 2 Corintios 12:20. En realidad, dice Pablo, me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Oye, cuando yo escucho esto, cuando leo esto, me hace parecer un poco, perdónenme con todo el respeto que se merecen nuestros congresistas de la República, pero cuando yo veo lo que dice aquí Pablo, que está pasando en la iglesia, peleas, celos, arrebatos, ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos, esto yo lo veo en el Congreso de la República. Así se tratan los congresistas. Sí, a veces pasan las sesiones y las televisan incluso, y ahí se ve que se atacan, se insultan, se dicen cosas. Y no estamos hablando de gente ignorante, pues, pienso yo, estamos hablando de gente preparada, gente que ha estudiado, pero eso no significa de que sean espirituales. La espiritualidad es otra cosa, la comunión con Dios es otra cosa, y muchos de los que están ahí no tienen a Dios en sus vidas, no creen en Dios, aunque dice que creen, pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, y tú vas a conocer a un hombre por su vida de santidad, por su vida de obediencia, por su consagración a Dios, cuando sus motivaciones no son egoístas, no son materialistas, cuando sus motivaciones no son de servirse a sí mismo, de buscar intereses personales, no interesándole los intereses del pueblo. Te aseguro que hay muchos así. Y bueno, no tengo que decir nombres, pero es algo que yo no lo digo solamente, esto se sabe. Sino porque crees que la gente sale a las calles decepcionada del Congreso, decepcionada del gobierno, quieren que se vayan todos a sus casas. Porque la gente está harta de ver tanta corrupción y tanta injusticia, y ver que el pueblo peruano sigue sufriendo y que los pobres cada vez son más pobres, no hay oportunidades de trabajo para ellos. En cambio el rico se hace más rico, y así es como lamentablemente tenemos polarizada nuestra sociedad. La envidia y los celos, como manifestación de la carne, genera amarguras, genera enredos. En Santiago 3, 14, 16 lo dice. Pero si ustedes tienen envidias, amarguras y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Mira lo que dice aquí, esto es lo que hay que enfatizar, que las amarguras, las rivalidades que existen en el corazón del ser humano, esto no puede provenir de Dios. Esta no es sabiduría que desciende del cielo, como dice Santiago. Es terrenal, es puramente humana y diabólica, dice. Quiere decir que el diablo está metido en eso. Quiere decir que cuando un hombre siente envidia, un sentimiento nocivo en su corazón por el éxito o la prosperidad de otro, ese es un sentimiento diabólico, no es de Dios. Y termina diciendo Santiago, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Sí?
Y no me quiero explayar mucho en esto porque me quedaría mucho tiempo hablando de esto, pero esto es lo que pasa en el corazón del hombre que no tiene a Dios. Puede ser político, puede ser presidente, puede ser religioso, puede ser pastor, puede ser un hermano de la iglesia, cualquier persona, ¿no? Acá no estamos sacando cara por nadie. Cualquier persona, puedo ser yo, puede ser tú. Que si me dejo arrastrar por estos sentimientos carnales, pues yo voy a generar una estela de amargura, de confusión, de caos detrás de mí. Y no voy a ser bendición, al contrario, el que genera amarguras y daño emocional en otros nunca va a ser de bendición para nadie, al contrario, va a ser un tropiezo. Pero la Biblia también habla del celo como expresión de amor. Y esto es diferente, ojo, no es manifestación de la carne. Como llama de amor, por ejemplo, puro en la relación de pareja. Algo interesante que puedo rescatar es lo que dice Cantares capítulo 8, verso 6. Y no estamos hablando de los celos de pareja nocivos, como mencionábamos hace un momento, en que el hombre impide que su pareja pueda realizarse y prefiere mantenerla encerrada, enclaustrada, porque tiene miedo el hombre, tiene miedo porque nace de él, porque es su manera de pensar, su forma de concebir equivocada, de que si la mujer sale a la calle lo puede engañar y qué sé yo, y por eso prefiere tenerla encerrada. No, ese tipo de celo, no hablamos de eso. La Biblia habla de un celo en la relación de pareja que es puro y diferente. Mira lo que dice Cantares 8:6. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Aquí estamos hablando de un celo, el hombre que siente ese celo es por su esposa, pero un celo de cuidado, de protección, un celo en que el hombre ampara y ama a su mujer. No estamos hablando de un celo dañino, ojo, es muy diferente. Estamos hablando de un celo, como dije hace un momento, como una llama de amor puro en la relación de pareja, totalmente diferente al hombre que ahoga, que oprime, que inhibe, que impide que su pareja se pueda realizar y que ella percibe que su cónyuge pues, tiene una relación tóxica y que no la hace feliz, para nada. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios es celoso, pero no en el sentido negativo, sino porque Él no desea que el hombre, que el ser humano que fue creado a su imagen, adore a otros dioses, por ejemplo. Y eso lo vemos expresado en Éxodo en el capítulo 20, versículo 4 al 5, donde dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, dice allí. Mira, subrayo lo que dice la palabra Dios celoso, la expresión Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, dice el Señor, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Acá vemos a un Dios celoso, pero un Dios celoso ¿por qué? Porque Dios tiene su creación, Dios hizo al hombre para él. A Dios lo que no le gusta es que el ser humano se olvide de Dios y se incline hacia otros dioses, dioses paganos, dioses que ellos mismos han inventado. En nuestro país existe mucha idolatría. Por supuesto que sí, la gente adora imágenes, adora santos, a vírgenes. En lugar de darle esa adoración a Dios, prefieren dársela a un ser humano imperfecto, un ser humano que fue creado por Dios. Yo pregunto, ¿por qué adorar a un ser humano en lugar de adorar al Dios que creó a ese ser humano? No, pues la gente dice, no, yo le tengo fe a tal santito, a tal santita, o a tal imagen. En otros países dirían, no, yo le tengo fe a la vaca, a la culebra, y hay quienes dicen, no, yo tengo fe en el universo, ya son un poco más abstractos, ¿no? El universo es una entidad impersonal, no es persona. Le tengo fe a la naturaleza, al sino, al destino.
Bueno, son creencias que muchas de ellas no tienen inspiración bíblica, por supuesto, porque la Biblia habla de un Dios personal, un Dios que piensa. Nosotros somos creados a la imagen de Él. Nosotros provenimos de Dios, no Dios proviene de nosotros. Equivocadamente, pues hay quienes, algunos naturalistas y racionalistas llegan a creer que es el hombre quien creó a Dios. Miren ustedes, es el hombre quien ha creado a Dios. No es al revés, porque Dios no existe, dicen ellos. Nosotros hemos creado un Dios con el cual nos sentimos contentos y tranquilos. Eso es cuando el ser humano vive totalmente desposeído, desligado en su ignorancia, por supuesto, de Dios, y puede llegar a ese tipo de aseveraciones. Dios despertó, por ejemplo, en la Biblia dice que Dios despertó cuando vino Cristo y lo negó porque los judíos negaron a Jesús. Bueno, muchos se convirtieron, pero una gran proporción del pueblo lo negó. Y lamentablemente los que jugaron un papel allí para hacer, justamente para influenciar en el pueblo a fin de negar a Jesús, fueron los fariseos, los religiosos de ese tiempo. Pero Dios despertó celos, dice la Biblia, en los judíos cuando empezó, por ejemplo, la labor evangelizadora entre los gentiles. Y Pablo lo va a decir ahí en Romanos capítulo 10, verso 19, cuando dice, pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? Pregunta Pablo. En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. En cierto modo, yo pienso que Moisés ya estaba hablando de lo que pasaría en el futuro, el tiempo actual, por ejemplo, en que Dios ha levantado su iglesia y sigue levantando una iglesia, pero que está más en el mundo gentil que en el pueblo judío, por ejemplo. Y no es porque estamos desechando al pueblo judío, al pueblo de Israel, porque Dios tiene un propósito con el pueblo de Israel, porque Israel también se va a convertir a Cristo. Hay judíos que se están convirtiendo a Cristo, no digo todos, pero va a llegar un momento en que el pueblo de Israel, y esto, bueno, si nos tenemos que proyectar más al futuro, en el tiempo del gobierno del anticristo, ahí va a haber un propósito especial que Dios tiene para el pueblo judío. En la labor que van a realizar los 144.000, por ejemplo, que son judíos, que van a predicar el evangelio en todo el mundo, va a haber salvación todavía. Y también la labor que van a hacer los 2 testigos que menciona Apocalipsis, que ellos van a tener su ministerio especialmente en el pueblo de Israel, donde van a haber muchos judíos que se van a convertir a Cristo. Pero hoy podemos decir que la iglesia se está levantando más en el mundo gentil, es decir, entre los que no son judíos. Ellos son los que están abrazando el evangelio. Y por eso que Moisés, y el mismo Pablo lo va a citar, Moisés dice, y Pablo dice acá citando a Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación, y voy a irritarlos con una nación insensata. Efectivamente, eso es lo que estamos viendo ahora. Yo pienso que si tú amas a Dios, esto te va a llevar a desear servirlo. Y podemos decir, y ser, como dice Pablo, celoso de buenas obras. Eso lo dice Tito 2:14, cuando él habla de Jesús y dice de él que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso en el sentido de que está deseoso, interesado, anhela hacer cosas buenas. Ese es el corazón del creyente, ¿eh? Ojo. Si tú dices a una persona que haga cosas buenas, que predique la palabra, que evangelice, que vaya a la iglesia, que ore, pero si no tiene a Cristo, es como que le estás hablando en chino, no te va a entender. Sí, porque no está en su naturaleza, no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, no tiene la naturaleza de Dios en su vida. Entonces, no vas a obligar a una persona que no tiene a Dios a que haga cosas buenas. Porque la carne es lo que a él lo está dominando. No el espíritu, pues no lo tiene. Es la carne, y la carne es lo que lo está llevando a hacer justamente las obras de la carne. Las que se mencionan en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21 que hemos leído, ¿no? Y las obras de la carne ya hemos estudiado, ahora estamos estudiando los celos. Los celos es parte también de esa naturaleza carnal que mucha gente que no tiene a Dios manifiesta. Ojo, celos en un sentido negativo.
Un creyente celoso es una persona sensible. Y la palabra sensible, me quiero remitir a Apocalipsis 3:19, porque esta palabra que usa aquí Juan, y con esto voy terminando, cuando dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra que se usa aquí, el significado del término aquí es sensible al más ligero contacto. El creyente tiene que ser alguien celoso en el cuidado de sí mismo, primeramente, en el cuidado de su comunión con Dios, en el cuidado de su testimonio, de su conducta, de la manera como tiene que ejercer su vida espiritual, primeramente ante Dios, porque él sabe que Dios lo está viendo, pero también ante los demás, ante la gente, no solamente ante la iglesia, sino también ante la gente que no cree en Dios, porque la gente que no cree en Dios también te está mirando, te está observando, y como saben que tú dices que eres un creador, un predicador, eres un cristiano, eres un hijo o una hija de Dios, pues ellos te van a observar en tu conducta. No vayas a pensar que la gente es tonta y te van a probar, y seguro que te van a insinuar o te van a incitar a hacer algo malo, y si tú cedes a lo que ellos te dicen, entonces ya van a formar un concepto de ti, van a decir, este dice que ama a Dios, pero está haciendo cosas malas. Entonces tú tienes que ser sensible, celoso en eso, en el sentido de cuidar tu vida espiritual, tu comunión con Dios, para no ceder fácilmente a las insinuaciones del enemigo. Porque recuerda que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar, y a quien quiere devorar primeramente son a los creyentes, a los cristianos. Esos son sus platos favoritos. Y tú tienes que cuidarte para no ceder a lo que el enemigo está planeando hacer contra ti. Debes encomendarte cada día a la gracia de Dios y pedir su protección, su cuidado, para no deshonrar a Dios, porque nadie quiere hacerlo. Y más bien seamos celosos en buenas obras y seamos celosos en cuidar nuestra vida espiritual, y despojémonos de todo celo negativo, carnal, que solo nos daña, nos afecta y afecta a la vida de otras personas también. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y estamos en contacto en una próxima oportunidad.